Buen día, mi nombre es Edwin Juárez, estudiante del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. A continuación presentaré una exposición de la Unidad 6, Procesos de Manufactura Especiales de Empresas de la Región, de la materia Procesos de Fabricación. 6.1 Maquinado por chorro de agua. Cuando metemos la mano en un chorro de agua o aire, sentimos una considerable fuerza concentrada actuando sobre ella. Esta fuerza es el resultado del cambio del momento de la corriente y de hecho es el principio en que se basa la operación de las turbinas de gas o de agua. En el maquinado por chorro de agua, esta fuerza se utiliza en operaciones de corte y rebabeo. El chorro de agua actúa como una sierra y corta una estrecha ranura en el material. Por lo común se utiliza un nivel de presión de unos 400 megapascales para obtener una operación eficiente, aunque puede generarse presiones de hasta 1400 megapascales. Los diámetros de las boquillas para el chorro de agua varían de 0.05 milímetros a 1 milímetro. Pueden cortarse en varios materiales, incluyendo plásticos, textiles, hule, productos de madera, papel, piel, materiales aislantes, ladrillo y materiales compósitos. Luego tenemos un esquema que nos muestra lo que sería un maquinado por chorro de agua. Y las ventajas que tiene este proceso son que los cortes se pueden iniciar en cualquier lugar sin necesidad de orificios taladrados previamente. No se produce calor, no ocurre la deflexión del resto de la pieza de trabajo, por lo que el proceso es adecuado para materiales flexibles. La pieza de trabajo solo se moja ligeramente, las rebabas son producidas mínimas, es un proceso de manufactura ambientalmente seguro. Luego tenemos lo que sería el maquinado por chorro de agua abrasivo. En el maquinado por chorro de agua abrasivo, el chorro de agua contiene partículas abrasivas como carburo de silicio u óxido de aluminio, que incrementan la velocidad de remoción de material, superando la del maquinado por chorro de agua. Se pueden cortar materiales metálicos, no metálicos y compósitos avanzados de diversos espesores en una o varias capas. Este proceso es adecuado en particular para materiales sensibles al calor que no puedan maquinarse mediante procesos en los que se genera calor. Las velocidades de corte pueden ser de hasta 7.5 metros sobre minuto para los plásticos reforzados, aunque mucho menores para los metales. El tamaño mínimo de orificio que se puede producir satisfactoriamente hasta la fecha es de 1,3 milímetros. La máxima profundidad del orificio es de 25 milímetros. Con máquinas de ejes múltiples controladas por robot, se pueden maquinar partes tridimensionales hasta las dimensiones de acabado. 6.2 Maquinado por chorro abrasivo. En el maquinado por chorro abrasivo se dirige un chorro a alta velocidad de aire seco, nitrógeno o dióxido de carbono, que contienen partículas abrasivas contra la superficie de la pieza de trabajo en condiciones controladas. El impacto de las partículas se desarrolla una fuerza suficientemente concentrada para realizar operaciones como corte de pequeños orificios, ranuras o patrones intrincados en materiales metálicos y no metálicos muy duros o frágiles, rebabeo o retiro de pequeñas proyecciones de las partes, recorte y biselado, remoción de óxidos y otras películas superficiales, limpieza general de componentes con superficies irregulares. La presión del gas de suministro es del orden de 850 kilopascales. La velocidad de chorro abrasivo puede ser de hasta 300 metros sobre segundos y se controla por medio de una válvula. Por lo general, las boquillas se fabrican con carburo de tungsteno o con zafiro, los cuales tienen resistencia al desgaste abrasivo. El tamaño del abrasivo se encuentra entre el intervalo de 10 a 50 metros. Como el flujo de los abrasivos tiende a redondear las esquinas, deben evitarse las esquinas agudas en los diseños para el maquinado por chorro abrasivo. Igualmente, los orificios producidos en las partes metálicas tienden a conificarse. Y a continuación tenemos un esquema de lo que sería el proceso de maquinado por chorro abrasivo. 6.3 Procesos de ensamble no permanente, semipermanente y permanente. Iniciamos esto con lo que sería el término de ensamble, que se refiere usualmente a los métodos mecánicos para juntar dos piezas. Algunos de ellos permiten un desensamble sencillo, mientras que otros no. Otro término sería unión.
Generalmente se usa para la soldadura fuerte, la suave y el pegado adhesivo, que forman entre las piezas una unión que no puede separarse con facilidad. Iniciaremos con los procesos de ensamble no permanente, métodos de ensamble mecánico que aseguran dos o más partes en una unión que puede desarmarse cuando convenga. En esto tenemos lo que serían los sujetadores roscados. Los sujetadores roscados son componentes separados de hardware que tienen roscas externas o internas para el ensamble de piezas. En casi todos los casos permiten el desensamble. Los sujetadores roscados son la categoría más importante del ensamble mecánico. Los tipos más comunes de sujetadores roscados son los tornillos, los pernos y las tuercas. Un tornillo es un sujetador con rosca externa que por lo general se ensambla en un orificio roscado ciego. Algunos tipos llamados tornillos autorroscantes poseen formas que les permiten formar o cortar las roscas correspondientes en el orificio. Un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de orificios en la pieza y se atornilla con una tuerca en el lado opuesto. Una tuerca es un sujetador de rosca interna que coincide con la del perno del mismo diámetro, paso y forma de rosca. Y abajo tenemos una imagen que nos demuestra la diferencia entre un tornillo y un perno que utiliza una tuerca. Otros sujetadores roscados y equipo relacionado. Entre los tipos de sujetadores roscados y equipo relacionado adicionales se incluyen los pernos sin cabeza, los insertos de rosca de tornillo, los insertos con rosca de tornillo, los sujetadores roscados prisioneros y las arandelas. Un perno sin cabeza es un sujetador con rosca externa, pero sin la cabeza normal que posee un perno. Los pernos sin cabeza se usan para ensamblar dos piezas mediante dos tuercas. Los insertos con rosca de tornillo son machos con rosca interna o rollos de alambre hechos para insertarse en un orificio sin rosca y para aceptar un sujetador con rosca externa. Se ensamblan en materiales más débiles para proporcionar roscas fuertes. Después del subsecuente ensamble del tornillo dentro del inserto, el cañón del inserto se expande hacia los lados del orificio, asegurando el ensamble. Los sujetadores roscados prisioneros son sujetadores con roscas que se han preensamblado de manera permanente a una de las piezas que se van a unir. Los procesos de ensamblado posibles incluyen la soldadura por fusión, la soldadura dura, el ajuste en prensa o el formado en frío. Después de esto tenemos lo que serían los métodos de ensamble semipermanentes. Estos se refieren a uniones que se espera que no sean desmontadas, pero queda abierta esta posibilidad. Se utiliza principalmente en uniones roscadas. El primero que tenemos son los remaches. Los remaches son sujetadores que se utilizan ampliamente para obtener una unión permanente sujetada en forma mecánica. La aplicación de remaches es un método de sujeción que ofrece altas velocidades de producción, simplicidad, confiabilidad y bajo costo. Un remache es una punta con cabezas y sin rosca que se usa para unir dos o más piezas al pasar el pasador a través de orificios en las piezas y después formar o recalcar una segunda cabeza en la punta del lado opuesto. La operación de deformación se ejecuta en caliente o en frío y utiliza el martilleo o presión estable. Una vez deformado, el remache no puede removerse a menos que se rompa una de las cabezas. Los remaches se especifican por su longitud, diámetro, cabeza y tipo. Los 5 tipos básicos son el sólido, tubular, semitubular, el bifurcado y de compresión. También tenemos lo que son los ojillos. Los ojillos son sujetadores tubulares de pared delgada con un reborde en un extremo. Generalmente están hechos de lámina metálica. Se usan para producir una unión empalmada permanente entre dos o más piezas planas. Durante la sujeción, el ojillo se inserta a través de orificios en las piezas y el extremo recto se dobla para asegurar el ensamble. Las aplicaciones de este método de sujeción incluyen los subensambles automotrices, componentes eléctricos, juguetes y ropa. Otro método que tenemos serían el ajuste con prensa. Es aquel
donde los componentes tienen un dispositivo de ajuste por interferencia entre ellos. El caso típico es cuando un pasador de cierto diámetro se presiona dentro de un orificio de un diámetro ligeramente menor. Se fabrican pasadores estándar de distintos tamaños para realizar diversas funciones como localizar y asegurar componentes, servir de puntos pivote y como pasadores de corte. Ajustes por contracción y expansión. Para ensamblar con ajuste por contracción se calienta la pieza externa para agrandarla mediante expansión térmica y la parte interna permanece a temperatura ambiente o se enfría para contraer su tamaño. Posteriormente se ensamblan las piezas y se devuelven a la temperatura ambiente para que la pieza externa se encoja, y si se enfría previamente la pieza interna se expande para formar un ajuste por interferencia fuerte. El ajuste por expansión ocurre cuando solo la pieza interna se enfría y se contrae para un ensamble. Una vez que se inserta el componente correspondiente, se calienta a temperatura ambiente expandiéndola para crear el ensamble por interferencia. Estos métodos de ensamble se usan para ajustar engranes, poleas, mangas y otros componentes sobre flechas sólidas y huecas. Tenemos también lo que serían los ajustes automáticos. Implica la unión de dos piezas en las cuales los elementos que coinciden poseen una interferencia temporal mientras se presionan juntos, pero una vez que se ensamblan se entrelazan para conservar el ensamble. Las ventajas del ajuste automático incluyen que 1. Las piezas pueden diseñarse con características de autoalineación. 2. No se requieren herramientas especiales. Y 3. El ensamble puede realizarse con mucha rapidez. Y al lado tenemos un ejemplo donde está una pieza con dos piezas que presentan este tipo de ensamble. Tenemos también lo que serían los anillos de retención, que consisten en un sujetador que se agarra a presión dentro de un surco que traza una circunferencia sobre una flecha o tubo para formar un hombro. El ensamble puede usarse para ubicar o limitar el movimiento de piezas montadas sobre la flecha. Existen anillos de retención para aplicaciones externas, flechas, e internas, perforaciones. Por último tenemos los ensambles permanentes, aquellas que una vez ensambladas son muy difíciles de separar, ya que al hacerlo implicarían daños en la zona de unión y por lo menos la destrucción de una parte de ella. El primero que tenemos en este caso sería el pegado adhesivo. El pegado adhesivo es un proceso de unión en el cual se usa un material de relleno para mantener juntas dos o más piezas con espacio muy pequeño mediante la anexión superficial. El material de relleno que une las piezas es el adhesivo. Es una sustancia no metálica, por lo general un polímero. Las piezas que se unen se llaman adherentes. Y tenemos tres tipos que vendrían siendo los adhesivos naturales, que se derivan de fuentes naturales e incluyen las gomas, el almidón, la dextrina, el flúor de soya y el colágeno. Esta categoría de adhesivos por lo general está limitada a aplicaciones de esfuerzo o donde están involucradas áreas de superficies grandes. Tenemos los adhesivos inorgánicos. Se basan de manera principal en el silicato de sodio y el oxicloruro de magnesio. Aunque su costo es relativamente bajo, también lo es su resistencia, lo que representa una seria limitación en un adhesivo estructural. Y por último tenemos los adhesivos sintéticos. Son la categoría más importante en la manufactura, incluyen diversos polímeros, termoplásticos y termofijos. Luego pasamos con lo que sería la soldadura. Es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más piezas mediante la aplicación conveniente de calor y o presión. En algunos procesos de soldadura se agrega un material de relleno para facilitar la fusión. El ensamblaje de partes que se unen mediante soldadura se denomina ensamblaje soldado. Su importancia comercial y tecnológica se deriva de lo siguiente. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. En general, la soldadura es una forma más económica de unir componentes en términos de uso de materiales y costos de fabricación. La soldadura no se limita al ambiente de fábrica, puede realizarse en el campo. Tipos de procesos de soldadura. La Sociedad Americana de Soldadura ha catalogado más de 50 tipos diferentes de operaciones de soldadura, que utilizan diversos tipos o combinaciones de energía para proporcionar la energía requerida. Los procesos de soldadura pueden dividirse en dos grupos principales:
soldadura por fusión y soldadura de estado sólido. En la primera, que vendría siendo soldadura por fusión, nos dice que los procesos usan calor para fundir los metales base. En muchas de las operaciones se agrega un metal de relleno a la combinación fundida para facilitar el proceso y proporcionar volumen y resistencia a la unión soldada. Una operación de soldadura por fusión en la cual no se agrega un metal de relleno se denomina soldadura autógena. La categoría por fusión incluye los procesos de soldadura de uso más amplio, tales como soldadura con arco, que se refiere a un grupo de procesos de soldadura en los cuales el calentamiento de los metales se obtiene mediante un arco eléctrico. Algunas de las operaciones de soldadura con arco también aplican presión durante el proceso y la mayoría utiliza un metal de relleno. Soldadura por resistencia. Se obtiene la fusión usando el calor de una resistencia eléctrica para el flujo de una corriente que pasa entre las superficies de empalme de dos piezas sostenidas juntas bajo presión. Soldadura con oxígeno y gas combustible. Estos procesos de unión usan un gas de oxígeno combustible, tal como una mezcla de oxígeno y acetileno, para producir una flama caliente para fundir la base metálica y el metal de relleno en caso de que se utilice alguno. Otros procesos de soldadura por fusión. Además de los tipos anteriores, hay otros procesos de soldadura que producen la fusión de los metales unidos, como por ejemplo pueden mencionarse la soldadura con haz de electrones y la soldadura con rayo láser. Soldadura de estado sólido. La soldadura de estado sólido se refiere a los procesos de unión en los cuales la fusión proviene solo de la aplicación de presión o de una combinación de calor y presión. Si se usa calor, la temperatura del proceso está por debajo del punto de fusión de los metales que se van a soldar. En los procesos de estado sólido no se utiliza un metal de relleno. Algunos de los procesos representativos de soldadura en este grupo son los siguientes. Soldadura por difusión. Se colocan juntas dos superficies bajo presión a una temperatura elevada y las piezas se sueldan por medio de fusión de estado sólido de superficies. Soldadura por fricción. En este proceso, la coalescencia se obtiene mediante el calor de la fricción entre dos superficies. Y lo que sería la soldadura ultrasónica. Se realiza aplicando una presión moderada entre las dos piezas y un movimiento oscilatorio a frecuencias ultrasónicas en una dirección paralela a las superficies de contacto. La combinación de las fuerzas normales y vibratorias produce intensas tensiones que remueven las películas superficiales y obtienen la unión atómica de las superficies. Ahora tenemos lo que serían los tipos de uniones. Existen 5 tipos de uniones para pegar dos piezas de una junta. Estos no están limitados a la soldadura, también se aplican a otras técnicas de unión y sujeción. La primera que tenemos sería la unión palmada. En este tipo de unión las piezas se encuentran en el mismo plano y se unen en sus bordes. Tenemos también lo que sería la unión de esquina. Las piezas en una unión de esquina forman un ángulo recto y se unen en la esquina del ángulo. Y al lado tenemos una imagen que nos representa estos dos tipos de uniones. Luego tenemos lo que sería la unión superpuesta. Esta unión consiste en dos piezas que se sobreponen. Unión en T, que en la unión en T nos dice que una pieza es perpendicular a la otra en una forma parecida a la letra T. Unión de bordes. Las piezas en una unión de bordes están paralelas con al menos uno de sus bordes en común y la unión se hace con el o los bordes comunes. Ahora regresando con lo que serían otros tipos de soldadura, nos dice que en el espectro de los procesos de unión, la soldadura dura y la soldadura suave se encuentran entre la soldadura por fusión y la soldadura de estado sólido. En ambas se agrega un metal de relleno, como en la mayoría de las operaciones de soldadura por fusión. Sin embargo, no ocurre la fusión de los metales base, lo cual es similar a la soldadura de estado sólido. La soldadura dura y la suave son atractivas en comparación con la soldadura por fusión bajo circunstancias donde los metales tienen poca soldabilidad, se unen metales distintos. El intenso calor de la soldadura por fusión puede dañar algunos de los componentes que se van a unir. La forma de la unión no se presta para ninguno de los métodos de soldadura por fusión. No se requiere una resistencia alta. La soldadura dura o fuerte
es un proceso de unión en el cual se funde un metal de relleno y se distribuye mediante acción capilar entre las superficies de empalme de las piezas metálicas que se van a unir. En este tipo de soldadura no ocurre la fusión de los metales base, solo se derrite el material de relleno. En este proceso el metal de relleno, también llamado metal para soldadura dura, tiene una temperatura de fusión superior a 450 grados centígrados, pero menor que el punto de fusión de los metales base que se van a unir. Tenemos que la soldadura blanda o suave es similar a la soldadura dura y se define como un proceso de unión en el cual se funde un metal de relleno con un punto de fusión que no excede los 450 grados centígrados y se distribuye mediante acción capilar entre las superficies de empalme de los metales que se van a unir. Al igual que en la soldadura dura, no ocurre la fusión de los metales base, pero el metal de relleno se humedece y combina con el metal base para formar una unión metalúrgica. 6.4. Procesos regionales. Se emplea para describir la sección del proceso que se inicia con la materia prima en forma de una masa refinada y su interés principal es el cambio de forma. Un proceso de fabricación es el conjunto de operaciones unitarias necesarias para modificar las características de las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada, tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. Las actividades económicas se dividen en tres tipos que vendrían siendo las actividades primarias: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Las actividades secundarias consisten en lo que serían la minería, construcción y electricidad, agua y gas, industrias manufactureras. Y en actividades terciarias tenemos lo que sería el comercio, restaurantes y hoteles, servicios financieros e inmobiliarios, servicios educativos y médicos y actividades del gobierno. Y a continuación tenemos lo que sería una infografía que nos muestra lo que sería en mi región, que viene siendo Coahuila, el Producto Interno Bruto, que nos muestra lo que sería cómo se compone el Producto Interno Bruto en 2018, que nos dice que el 43% del Producto Interno Bruto fue aportado por la industria manufacturera, el 30% por servicios, el 13% por comercio, el 8% por construcción, 5% en minería, agua y distribución de energía y el 2% en actividades agropecuarias. El PIB de la industria manufacturera nos dice que está formado el 52% por la manufactura de maquinaria y equipo, el 25% por productos metálicos, el 8% por la parte alimentaria, 5% de bebidas y tabaco, 5% otras industrias, 3% de plástico y hule y 2% de productos de cuero y piel. También nos dice que la industria manufacturera es la que más producción aporta con la economía, con 355.532 millones de pesos. Esta infografía la coloqué porque me pareció la más completa, que hablaba sobre lo que se ocurría en la región, bueno, o más bien en el estado donde yo vivo, y contenía datos bastante actuales en comparación de los que están en las páginas del gobierno, porque muchos de los datos que venían en las páginas del gobierno mostraban datos de hace muchos años, por lo que no era tan confiable como esto que nos muestra datos más recientes. Las fuentes de información consisten en dos libros, que vendría siendo el de Manufactura, Ingeniería y Tecnología, Fundamentos de Manufactura Moderna, tercera edición, y 3 páginas web, de las cuales saqué información tales como la infografía que se muestra en la diapositiva anterior.